Buenos días. Bien, se oye bien. Vamos a empezar la mesa de debate. En primer lugar, lo que quería hacer es agradecer a mis tres compañeros de profesión y de sector que se brindasen, sin dudarlo, a participar hoy en esta mesa de debate de la Semana Informática. Agradecer también a la organización de la Semana Informática y al Colegio Oficial de Ingeniería de la Comunidad Valenciana que haya contado con nuestro sector en esta edición. Tenemos aquí, como ha comentado la presentadora, los tres CISOs de las tres autoridades portuarias de la Comunidad Valenciana. Son 3 de las 28 autoridades portuarias que conforman el sistema portuario de titularidad estatal y que gestionan los 46 puertos de interés general que hay en España. Los 3 son ingenieros y ingeniera, por tanto estamos entre compañeros, somos todos compañeros de profesión. Entonces, en la mesa lo que pretendemos es que sea una charla en la que ellos compartan sus experiencias en materia de ciberseguridad en la infraestructura portuaria. Y nada, sí, el formato. Os quería comentar el formato. Vamos a hacer, después de esta primera presentación, les voy a hacer una pregunta a los 3, que será común a los 3, para que tengamos una visión global de lo que es la figura del CISO en las autoridades portuarias. Y luego sí que les lanzaré unas preguntas dirigidas a cada uno de ellos para que os dé pues, un poco de material para el tercer bloque, donde podéis hacerles las preguntas que sean de vuestro interés. Bueno, sí, perdona, lo primero es decir que dudas sí que tuvimos. Yo por lo menos tuve dudas. O sea, sin pues, dudarlo no es así. No me las manifiesto. ¿Vale? Y el tema de las preguntas últimas, pues oye, a ver, si los reducís y las minimizáis, mejor. Me tengo que poner yo bien en situación. Bueno, si habéis visto el programa, también para que les pongáis nombre a las caras que tenéis aquí, están sentados en el mismo orden que están en el programa. Está José Fernández Zapata, de la Autoridad Portuaria de Valencia, Juan Carlos Galán Méndez, de la Autoridad Portuaria de Castellón, y Patricia Fernández Porto, de la Autoridad Portuaria de Alicante. Entonces, la primera pregunta que os quería hacer, que es la que habíamos comentado de ubicar la figura del CISO en las autoridades portuarias, pues es un poco que nos comentéis cómo ha evolucionado, igual que nuestra profesión ha cambiado desde que empezamos ahora, estamos mucho más especializados. En materia de ciberseguridad ha pasado un poco lo mismo. Entonces, ¿cuál es esa figura del CISO hoy en día en las autoridades portuarias y cómo vislumbráis el futuro en función pues, de los recursos que tenga la autoridad portuaria, la estrategia o la visión? Bueno, yo pienso que más o menos en casi todas las organizaciones ha habido una cierta evolución con el paso de los años de ese experto en seguridad o ese informático friki que hacía, lo igual te instalaba una base de datos, que te configuraba un sistema operativo, que instalaba un cortafuegos. Y afortunadamente ha habido una especialización a la fuerza en el sector. Ya los conocimientos necesarios para estructurar una buena ciberdefensa en las organizaciones pues es muy concreto y además la evolución también implica que ya no un equipo reducido de personas puede ser capaz de manejar todos los artefactos y herramientas necesarias para un buen sistema de gestión de la seguridad. Al final tienes siempre que ir a especialistas y al final es inevitable la contratación de determinados servicios. Y entonces yo creo que la figura del CISO pues, ha ido evolucionando más a una especie de elemento de coordinación, donde evidentemente tiene que haber conocimientos del sector y de las herramientas a tu disposición para determinar cuál es la mejor defensa en tu organismo, pero es imprescindible al final tener que caer en servicios externos de consultores para aspectos concretos o como parte de un servicio de apoyo y consultoría especializado. Entonces, yo creo que la figura del CISO pues, ha evolucionado a ese nivel, como digo, de interlocución y coordinación hacia afuera, pero también hacia dentro de la casa. Es decir, cada vez es más necesaria la coordinación con la dirección de la empresa, que sean conscientes cada vez más, afortunadamente que lo son, de la necesidad de una buena ciberdefensa. Y al final, cuando hay una crisis, que tarde o temprano la va a haber, es como se suele decir, no es si te va a pasar o no, sino cuándo te va a pasar, pues tener establecidos ya los mecanismos de comunicación, tanto dentro de la casa hacia afuera, ¿no? Pues tener un departamento de comunicación, un plan de crisis establecido, qué mensaje se debe dar hacia afuera, cómo responder a la amenaza a nivel técnico, etcétera. Entonces, yo creo que es una figura más orientada al final a la coordinación, más multidisciplinar. Bueno, yo desde mi punto de vista
Además, antes lo estaba pensando, creo que se da las tres posibilidades de, en este caso, Pepe como un CISO más nombrado como tal. En el caso de Castellón, es más haber adoptado las labores de CISO, que es mi caso. No existe una figura como tal nombrada, definida y nombrada, ¿vale? Y después Patri seguramente nos comente esa tercera posibilidad. Yo sé que coincido en muchas cosas con Pepe. De hecho, la figura del CISO es reciente, es un bebé en estos momentos. Todavía incluso desde ENISA a nivel de formación reglada en España y CCN y demás, todavía se están definiendo esos perfiles, esa formación que de la figura de ingeniero en ciberseguridad, de ingeniero en como se quiera llamar, ¿no? En este caso. Pero sí que incluso lo que dice Pepe, ¿no? Esa figura de CISO es una figura que realmente debería estar en una posición directiva, incluso como se ocurre en algunas empresas, que forme parte del Consejo de Administración, ¿vale? ¿Por qué? Porque, como también decía el capitán de fragata, estamos en guerra. Ya hace muchos años estamos en guerra, en esa zona gris. Y es la realidad que tenemos, y tenemos que ser conscientes y ser partícipes de ella. Pues sí, conforme han comentado mis compañeros, es muy importante esta figura del CISO. Sí que es cierto que, aunque parece que es una figura de reciente creación, no tan reciente, desde el año 2018 en las autoridades portuarias nos estamos formando en esto. Recuerdo unas jornadas que se hicieron en Madrid, desde luego impulsadas desde el organismo de Puertos del Estado, que está pues, en el Puerto Seco, está en Madrid, pero bueno, es el que nos gestiona un poco a todas las autoridades portuarias y a sus puertos de interés general. En esa formación ya se puso de manifiesto que tenía que dedicar más recursos cada autoridad portuaria para poder acometer este fin. Yo lo asemejo un poco la figura del CISO a la figura del DPD. El DPD también tiene toda su responsabilidad y a lo mejor de manera solamente interna no se puede llevar a cabo. Y efectivamente pasa que en las autoridades portuarias los recursos, en función de la dimensión que tenga la autoridad portuaria, no son los mismos, recursos humanos, porque al final esto trata de que las personas tengan que ir acometiendo determinadas responsabilidades y hitos. Y hay autoridades portuarias que están barajando la posibilidad de contratar esa figura de CISO como servicio. Igual que está as a Service, pues un CISO as a Service, que puede ser una solución bastante viable para poder acometer todas esas tareas que tenemos que llevar a cabo. Sobre todo, principalmente para tenerlo como un órgano de consulta. Siempre, no quiere decir que desde la autoridad portuaria nos desentendamos de ese perfil técnico, sino que estamos de apoyo y contra ese CISO as a Service. Nos puede tener muchas ventajas, como aprovecharnos de esa experiencia, de esa comunicación que tiene con el exterior, incluso tener grupos de CISOs contratados con empresas, ¿no? Con todas las normativas que hay que cumplir, de Esquema Nacional de Seguridad, de NIS, que ahora nos comentará también Pepe, pues todo esto puede ser un acelerador de esas iniciativas. Como desventaja al tener un CISO as a Service, pues que no tenga todo el know-how de la empresa y que sea difícil esa comunicación con los grupos que al final tienen que andar dando cobertura a toda esta iniciativa. Bueno, de una forma o de otra, es un rol más que nos cae a esos servicios de información que, aunque tengamos que estar apoyados desde la parte de gerencia, recaen en ese servicio. Patri, has comentado que Puertos del Estado ya organizó jornadas en este sentido. El ponente anterior ha comentado pues, que estamos en ciberguerra permanente y cada vez más ataques, más sofisticados. En las autoridades portuarias, ¿cómo estáis colaborando con estas otras entidades gubernamentales o entidades privadas para compartir esa información sobre amenazas y vulnerabilidades que puede haber sobre las infraestructuras portuarias? Pues en esta parte, bueno, de las 28 autoridades portuarias que ya se ha comentado, que parecen pocas, pero bueno, cada una en su mayor o menor medida pues va generando esas iniciativas. Estamos en continua colaboración con el CCNCER,
de otra forma con el INCIBE, pero sí que reportamos toda esa serie de amenazas y de vulnerabilidades y de riesgos que puedan surgir en lo que es el sector. Estamos continuamente informados a través de Puertos del Estado, que es el que lidera, y hay un departamento específico para eso. Pero bueno, la iniciativa más ambiciosa que se ha creado en el sector, y aquí hay gente que también la puede conocer, es que hace unos años sacaron una licitación de... Porque claro, somos 28 autoridades portuarias, pero el tener que estar haciendo cada vez lo mismo en cada una de ellas es un poco... no es lógico, ¿no? Lo suyo es que centralicemos esfuerzos y con una iniciativa única consigamos regular a todo el sistema. Entonces, en esa línea, Puertos del Estado sacó una licitación muy ambiciosa de 4,5 millones a 2 años para montar un SOC de los sistemas, de todo el sistema portuario estatal. Entonces, bajo eso, bueno, hay varios... la verdad que creció, ¿no? Empezó con un paquete básico que llevaba pocos servicios y luego, haciendo fuerza entre todas las autoridades portuarias, conseguimos que ese paquete básico fuera mayor. Y otro paquete avanzado, pues, para que te ayudaran a implantar lo que es el Gobierno de la Seguridad, el plan director de sistemas, y que, bueno, hay autoridades portuarias que se han adherido a ese plan avanzado o no. El básico estamos todos y la verdad que nos impulsa mucho a tener ese SOC a nivel nacional de las autoridades portuarias. Esto, pues, conlleva un beneficio bastante grande a la hora de gobernar todo el servicio. ¿Por qué? Porque tenemos, pues, el servicio de alertas tempranas, tenemos monitorizados todos nuestros activos, tanto activos de IT como de OT y de demás servicios que vayan cayendo en lo que es la autoridad portuaria, y de esa parte tenemos una visión grande de aquellas amenazas que podamos tener y de esos activos vulnerables que puedan ser atacados en momentos de que, con toda la crisis de Ucrania, hemos recibido varios avisos y, de hecho, esta semana pasada lo mismo. Estamos ahí en el foco porque no es si te han entrado, es cuando te van a entrar, o si te han entrado ya, porque eso no lo sabemos a priori. Entonces, con esta iniciativa yo creo que todas las autoridades portuarias ganamos y, por ende, reflejamos esa potencia, ¿no? Que al ser infraestructuras críticas casi todas las autoridades portuarias, somos objetivos de ataques de esos malos. Juan Carlos, aparte de la prevención o la alerta temprana que acaba de comentar Patri, están también los mecanismos para coordinar la respuesta ante incidentes. ¿Hay algunos mecanismos especiales en el sistema portuario? ¿Cuáles son? ¿Son los mismos que en el resto de administraciones? Bueno, a ver, yo creo que Patri lo ha explicado bastante bien ahí. Yo hablaría de distintas posibilidades. Como sistema portuario hemos aprovechado ese proyecto que desarrolló Puertos del Estado, de forma que tenemos ahí nuestro SOC, todo el mundo que se ha adherido al paquete básico lo tiene, ¿vale? Tenemos esa parte que nos da toda esa visibilidad que a nivel individual a lo mejor no es posible, y después, claro, cada autoridad portuaria también ha desarrollado sus propios proyectos. Yo, hablando desde el punto de vista de la autoridad portuaria, llevábamos muchos años, bastantes años, posiblemente menos a lo mejor que Pepe, pero bastantes años trabajando todo el tema de la ciberseguridad. Entonces, teníamos un camino recorrido, teníamos también ya contactos con consultoras, ¿vale? Y teníamos de forma que lo que quiero trasladar es que tenemos, por una parte, el CiberSOC de puertos, que lo bautizamos así, por si lo vuelvo a repetir, el CiberSOC de puertos. Después, los propios SOC subcontratados, ¿vale? La posibilidad, que eso, pues, supongo que dependerá también de los recursos, el tamaño de las autoridades portuarias es muy diferente, ¿vale? Entonces, habrá quien pueda disponer de recursos suficientes, tanto humanos como económicos, para tener su propio SOC o su propio equipo de respuesta, ¿vale? Y después lo que comentabas, ¿no? Subcontratarlo. Y, por último, tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Nosotros, lo que es autoridades portuarias y organismo público Puertos del Estado, al final somos administración, pertenecemos al sector público, con lo cual nos aplica determinada normativa, pero también tenemos una ventaja, que podemos acudir al CCN. Nuestro CER de referencia es el CCN, con lo cual, si hay buena sintonía, siempre podemos levantar el teléfono y nos van a echar una mano, y así es. O sea que yo creo que hay buena
coordinación y si no se busca. Al final, incluso te diría que ya no es el hecho de coger como referencias los SOCs o hablar del tema de un SOC, sino de los compañeros. O sea, yo si tengo que levantar el teléfono y llamar a Pepe, lo he hecho veces y sin problema. Y compartir pues 3/4 de lo mismo. Y los que están en La Coruña también. También existe. También. Estamos repartidos por todo el litoral. Pepe, vamos a cambiar un poco de tema. Vamos a irnos a la parte más normativa y no podemos no hablar de la normativa de la Directriz NIS 2. En las autoridades portuarias, como en el resto de administraciones públicas y organismos, pues tenemos que cumplir con las obligaciones legales para proteger nuestros sistemas y datos. Y la Directiva NIS 2, en este caso, lo que hace es ampliar el alcance de la legislación europea en materia de ciberseguridad a sectores críticos e incluye también el transporte marítimo. Entonces, ¿cómo afrontáis desde vuestra autoridad portuaria la entrada en vigor de la NIS 2? Bueno, pues por un lado partimos de una posición un poco ventajosa, cualquier autoridad portuaria, porque curiosamente España ya en el año 2011 fue pionera en la protección de infraestructuras críticas. Saca su propia legislación, la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas y su reglamento de aplicación, mucho antes, mucho antes de que apareciera la directiva NIS original en Europa, ¿no?, del marco común de ciberseguridad. Entonces, lo que se pretende en cualquier caso con estas legislaciones, tanto nacional como europea, es proteger las infraestructuras críticas y buscar la tan renombrada resiliencia, ¿no? Es decir, asumir que al final, tarde o temprano, te van a sacudir, vamos a decirlo así, y entonces lo que tienes que tener es la capacidad de recuperar el sistema. Entonces, esta directiva NIS 2, si vemos al final el que articula, vemos que es bastante similar, o por lo menos yo la encuentro bastante similar a la directiva NIS original, en el sentido de que lo que se trata es buscar una coordinación a nivel europeo. Tener organismos de control nacionales que se coordinen entre sí, un CSIRT europeo, etcétera, etcétera. Entonces, a los organismos a los que nos aplica más directamente por ser infraestructura crítica o operador de servicios esenciales, ¿en qué nos incumbe, digamos? Pues básicamente en una serie de medidas de seguridad específicas que nos va a obligar. El artículo 21 recoge una serie de medidas muy concretas que son las que tendremos que aplicar para cumplir con la directiva NIS. Lo que pasa es que esa definición está muy a alto nivel. Son medidas que, por sí, leyendo un poco el alcance genérico que plantean, pues con cualquier marco de buenas prácticas que se haya implantado en una organización, una ISO 27000, un esquema nacional de seguridad, etcétera, más o menos las tienes cubiertas. Se focaliza más en aspectos de continuidad, por ejemplo. De hecho, en los puertos en concreto, como empresa pública estamos sujetos al esquema nacional de seguridad, hay una categorización del sistema con 3 sabores, básico, medio, alto, y en función de esa categoría del sistema pues nos aplican una serie de medidas u otras. Entonces, las medidas de continuidad son obligatorias según qué categoría. Entonces, en categoría alta son obligatorias y la directiva NIS, en principio, no te supone nada nuevo. Es más, recuerdo una infografía del Centro Criptológico Nacional, tipo flujograma, que te viene a decir, ¿usted está certificado en NS? Sí, bien. ¿En categoría alta? Sí, pues entonces no tiene nada que hacer. No, no es exactamente así. Hay una, que ya hablaremos también de esto, hay una guía de cumplimiento específico, un perfil de cumplimiento, que es la guía 892, que te establece sobre tu declaración de aplicabilidad qué refuerzos tienes que aplicar. Y esos refuerzos, según el esquema nacional, son voluntarios, pero según en aplicación de la directiva NIS 2 son obligatorios, con lo cual sí que hay que hacer nuevas cosas. Lo que pasa es que recientemente, el jueves pasado, para ser exactos, retiraron esta guía, la despublicaron porque se está trabajando. Y al final, que me enrollo, disculpadme, lo que sucede es que tenemos la directiva europea, pero no está traspuesta. El 17 de octubre pasado tendría que haber estado traspuesta. Solo 3 países de Estados miembros la han traspuesto y se está trabajando en un anteproyecto. El anteproyecto va circulando por ahí. Ya hemos visto que hay un artículo 15 que recoge las medidas de seguridad, que es un calco del artículo 21 de la directiva, pero falta concretar exactamente cómo se pretende desplegar. ¿Qué va a ser? Tiene toda la pinta a través de perfiles de cumplimiento específicos. Entonces, al final, después de intentar adelantarnos a la jugada y prever qué medidas vamos a tener que desplegar, la conclusión a la que he llegado es, bueno, no queramos correr tampoco tanto. Vamos a esperarnos a que se transponga la legislación, a que se concrete hacia dónde vamos y a partir de ahí desplegaremos las medidas necesarias. Una cosa que sí que parece clara que va a aportar es
la obligación de un marco de certificación de personas. Es decir, ya no va a ser CISO, no lo es, pero bueno, cualquiera que pase por ahí, sino que va a tener una capacitación y una certificación de conocimientos mínima. Entonces, por ahí se va a ganar bastante, va a haber, yo creo, una mayor autorización por parte de los organismos públicos de lo que es el CISO, pero bueno, ya digo, falta ver traspuesta la legislación y ver cómo se concreta. Claro. Yo, haciendo referencia precisamente al tema de la directiva, de la NIS 2, de la NIS, del ENS, yo quería trasladaros una cosa y es algo que a lo largo de este tiempo me he dado cuenta, ¿no? A ver, el ingeniero, leyes, malísimo, no hay manera. No. Os quiero trasladar que cuando hay una normativa, ¿vale?, de obligado cumplimiento o una normativa, un estándar para cumplir, eso no supone nada, o sea, no hay ningún problema por cumplir leyes, ¿vale? A ver, ejemplo estúpido, tenemos el Código Penal, dice no matar, y uno no va, si no lo dice el Código Penal, como yo no lo quiero entender, voy, mato, no. ¿Qué es lo que quiero trasladar? No tenemos que tener miedo a las normativas en general, ¿vale? Vengan desde la Unión Europea directamente, se transpongan, es lo mismo. Yo creo que lo que hay que hacer es sentar y trabajarlas. En el momento en que empiezas a trabajarlas, van saliendo todas las cosas y al final lo que hay que hacer es aterrizarlas y se terminan convirtiendo en cosas que a lo mejor a los técnicos nos puedan gustar más, ¿no? Desde pedir que se monte un firewall, desde pedir que se capen los 60.000 puertos del mundo, ¿vale? Yo creo que simplemente es eso, trasladaros que se llamará directiva, esta es la NIS 2, que nos puede afectar, se llamará DORA, se llamará como quieran, pero no hay que tenerles miedo. Gracias. Genial. Yo creo que lo habéis explicado fantásticamente bien y no sufráis por enrollaros, que tienen que tomar apuntes, lo habéis explicado muy bien. Pepe, en cuanto a las nuevas tecnologías, pues en los últimos años pues están muchas ahí, el blockchain, el 5G, la inteligencia artificial. Evidentemente todas tienen un gran potencial y un gran impacto también en la mejora de la ciberseguridad. Pueden ayudar en esas medidas de prevención, de detección y de respuesta. ¿Qué oportunidades crees que presentan en el sector? Pues yo creo que es una aplicación muy, muy real, ¿no? Parece que últimamente inteligencia artificial, si no dices el palabra en una ponencia, pues ya te has quedado desfasado, o holístico, o este tipo de palabras. Pero es una realidad, es una realidad. Y de hecho es una realidad a la fuerza. Como ya se ha comentado y todos sabemos, los malos utilizan herramientas con inteligencia artificial para mejorar los ataques. Ya no solamente detectar vulnerabilidades y cómo explotarlas, que también, sino incluso los tiempos. En los últimos 4 años, estuve leyendo una estadística hace muy poco, y creo que hemos pasado que el tiempo medio desde que se compromete un sistema hasta que al final se produce una exfiltración de datos o un despliegue de ransomware, pues estaban pasando de promedio unos 45 días. Ahora estamos hablando de horas. Una vez que se compromete el sistema y están dentro, pueden tardar horas en desplegarte un ransomware o en exfiltrarte información. Entonces, no tienes tiempo físico de respuesta. Hasta ahora, los SOC tradicionales, pues con sus SIEM, van recopilando información de seguridad y logs de todos los sistemas y al final tienes que buscar los casos de uso que correlan estos logs para determinar, pues si pasa esto y esto y esto, entonces es que tengo un ataque, alerta. Y entonces va un consultor, mira la alerta y ve cómo responder frente a esa alerta. Eso hacerlo a mano hoy en día es impensable, salvo que quieras que te ataquen mañana. Entonces, es donde entra la inteligencia artificial. De verdad, tus capacidades de detección y de respuesta tienen que basarse y tienen que estar apoyadas por la inteligencia artificial, antes más habitualmente llamada Machine Learning, pero sobre todo la respuesta. Tienes que tener automatizada la respuesta. A lo que se tiende es que esa inteligencia artificial te ayude, de forma que solo los casos más raros o no contemplados, la inteligencia artificial te dice, mira, yo esto no lo tengo contemplado, míratelo, te levanto la alerta, pero incluso te suelen decir, pero yo haría esto. Y entonces cuando el consultor de seguridad, pues mira, pues es verdad, o no, yo haría lo otro, y en base a esa respuesta se vuelve a automatizar en siguientes veces. Entonces, en definitiva, lo que quiere decir es que todo este proceso de inteligencia artificial y de introducción de esta tecnología en la ciberseguridad es una realidad y el que no la vaya adoptando en breve, pues va a caer víctima de un ataque seguro. Luego hay otras tecnologías que, bueno, en el caso de la Autoridad de Protección de la Información, pues no aplican tanto. Por ejemplo, el blockchain, pues sí, a nivel de trazabilidad
de según qué información puede ser interesante, de documentos, etcétera. Nosotros en la PV no lo hemos encontrado en la ciberseguridad una aplicación concreta todavía, pero a nivel, por ejemplo, de otras tecnologías como 5G, es otra necesidad. La 5G ha venido para quedarse. Estamos a punto de desplegar nuestra propia red de 5G porque nos va a aportar muchos beneficios operativos a nivel de seguridad operativa con la policía portuaria, etcétera. Pero, claro, supone un desafío tecnológico con nuevos ataques específicos de este tipo de redes. Entonces, buscar soluciones y planificar una seguridad específica y especializada para redes 5G es otra necesidad que hay que abordar. Y además tengamos en cuenta que ya hay un esquema nacional de seguridad 5G, pero que también falta aterrizarlo. Te dice un poco qué serie de medidas a grandes rasgos tienes que adoptar, pero todavía no hay un reglamento de desarrollo o algo similar que te especifique concretamente las medidas o cómo las vas a tener que desplegar. Entonces, hay que estar muy atentos, es todo muy nuevo, la legislación va muchas veces a remolque, pero todo este tipo de tecnologías al final es una necesidad el tener que implantarlas. Patri, ha hecho Pepe alusión al boom de la inteligencia artificial y evidentemente es una ayuda y un gran apoyo en la ciberseguridad, pero no es algo novedoso el boom simplemente porque se ha democratizado. Entonces ahora tenemos la inteligencia artificial ya en cualquier proceso prácticamente de la organización y al alcance de cualquier persona. Entonces entiendo que aquí el reto también es, dentro de las autoridades portuarias, cómo regular el uso responsable, ético e implementar la inteligencia artificial dentro de la organización. Pues sí, la verdad que es la palabra de moda, ¿no? La IA. La IA ya no, creo que ya no solamente he podido hacer un informe gracias al ChatGPT o al Copilot o a cualquiera de los programas que hay infinidad. Digamos que en lo que son las autoridades portuarias, desde lo que es la propia entidad, se tocan muchas cosas. Tocamos tecnología que apoya a todos aquellos componentes IoT, todos los elementos. También hacemos muchas labores administrativas porque tenemos que concesionar esos espacios portuarios. No solamente nos dedicamos va a entrar un barco, va a descargar, va a entrar pasaje, va a tal. Hacemos muchas cosas y todo eso tiene su repercusión. Y, claro, coordinar que toda esa inteligencia artificial nos pueda ayudar es complicado. Es complicado porque habrá que, apoyándonos en la ley de IA que está a nivel europeo, entiendo que al final se conseguirá que se firme el reglamento a nivel nacional, lo adoptaremos. Será otro plan estratégico que tendremos que adoptar dentro de nuestra organización, colgando ese plan director. Y sí que es cierto que hay puertos del Estado con una de las líneas de su marco estratégico, que es convertir al mayor número de puertos en puertos inteligentes. Lo tienen como meta creo que el 2030, ¿no? Ya nos queda menos, estamos ya en 2025. La idea es que vayamos organizando, pues a lo mejor un plan de acción en 6 fases, en las que podamos, sobre todo, crear una estrategia bien definida de qué podemos hacer con la IA y qué no, apoyarnos en esa tecnología, explorar todas las tecnologías que ya hay al alcance de nuestras manos, dentro de lo que sea, pues no sé, por ejemplo, en el área de seguridad. ¿Cómo podemos utilizarla ya en el área de seguridad? Pues dotar las cámaras de vigilancia y de seguridad que tenemos hoy en día, ya tienen toda esa tecnología. Aprovecharla para que nos puedan ayudar a identificar esos intrusismos o ese mal uso de carga de un contenedor que están haciendo o que hay un tipo de mercancía dentro del contenedor que no debiera estar. Todo eso nos va a ayudar la IA. Sí que está claro que hay que, encima de la IA hay que tener una supervisión humana y controlar esa ética, porque al final la IA nos puede sugerir, pero el factor humano, como bien ha comentado en las ponencias anteriores, tiene que estar supervisando si esos modelos de análisis que está haciendo son los correctos o no. Y luego, muy importante, que ya se ha comentado en los ponentes anteriores, esa capacitación humana al usuario, que es, digamos, el eslabón más débil en toda la cadena de información. Todo esto está apoyado en datos que se están analizando desde hace mucho tiempo. Sí que tenemos estrategias para el gobierno de datos, cómo analizarlo y cómo explotarlo, y la IA no hace más que basarse en toda esa información que ya tenemos. Entonces sí que necesitaríamos un plan de acción a lo mejor en 5 o 6 fases para capacitar a nuestros empleados y compañeros para disponer de la mayor formación en esas herramientas de la IA, definir esa estrategia muy bien, tener una fase de pruebas para poder, no sé, podríamos utilizar pilotos
coger, pues no sé, vamos a aplicar más IA en todos los procesos administrativos que nos ayuden a redactar pliegos de manera más eficiente, porque es una labor que también tenemos que hacer. Todas estas licitaciones, antes he comentado lo del CISO as a Service. Bueno, pues el CISO as a Service tendremos que sacar una licitación para que elegir la empresa que mejor se adecue a la prestación del servicio. Pues todo eso, que apoyarnos en la IA, en que nos ayude a cómo redactar de la mejor forma posible, siempre y cuando refleje todas las regulaciones normativas que hacen falta. Entonces, bueno, desde luego caerá otra vez en sistemas, entiendo, con la supervisión de la gerencia y de la dirección de las autoridades portuarias, pero es una tarea que tendremos que abordar y podemos tener un plan estratégico de IA, ¿cómo no? Si me permites, solo por apuntar una cosa, es que lo que está claro, porque yo lo he escuchado en otros organismos, nos estamos planteando si permitir o no permitir el uso de la inteligencia artificial en la organización. No es esa la pregunta. Lo vas a tener que utilizar, sí o sí, salvo que te quieras quedar atrás, ¿no? Es como decir, oye, ¿utilizaremos la ofimática o no utilizaremos la ofimática? No tiene sentido. La cuestión es, el reto está en tener un cierto control, porque evidentemente la principal preocupación es que a través de esas herramientas de inteligencia artificial, pues esos van documentos con información comprometida o sensible de la organización, que vete a saber qué pasa con ellos. Ese es un poco el reto, ¿no? Poner un poquito de orden en el uso seguro de la inteligencia artificial. No sé si se usa o no, que lo he escuchado muchas veces. Sí, en esa línea, Pepe, efectivamente, ahora mismo tenemos encima de la mesa, contratamos las licencias de Copilot porque estamos en el entorno Microsoft, no las contratamos, cuántos usuarios, esto cuánto vale, o sea, se comparte el dato, no se comparte, dónde está toda esa información, va un poco alineado también con el gobierno del dato, que al final tenemos que velar porque la información, que es información muchas veces crítica por estar expuestos, tenemos que controlar dónde está esa información, y ese uso de herramientas gratuitas y demás, desde las administraciones públicas tenemos que cortarlo de raíz y regularlo para poder velar porque la información está donde debe estar y al alcance de quien debe. Efectivamente, así es. Bueno, yo creo que después de esta jornada no se nos va a poder acusar a los informáticos y a las informáticas de solo ver ordenadores. Ha salido que la persona es el foco en la sesión anterior, en la primera también, y aquí lo habéis dicho varias veces. Y así es, uno de los aspectos fundamentales para fortalecer la ciberseguridad es la formación y la concienciación. Se dice que somos el eslabón más débil, no sé si somos el más débil o por lo menos el más abundante, y que sí que somos la primera línea de defensa. Entonces sí que es verdad que la formación y la concienciación todos somos muy conscientes de que es muy importante, pero Juan Carlos, ¿cómo hacerla? ¿Qué plan? ¿Cómo implementarla para que no se quede en esa mera formalidad de estamos formando y concienciando y que realmente sea efectiva? A ver, la verdad es que es bastante difícil. Si somos el eslabón más débil, el ser humano, no sé por qué, tenemos cierta capacidad de tropezar con la misma piedra, pero no, por hacerlo un poco jocoso, hace poco oí, dice, a ver, está bien tropezar con la misma piedra, pero no vuelvas a cogerla y te la vuelvas a poner delante, ¿no? O sea, tenemos que formarnos, tenemos que concienciarnos. Y ahí tenemos dos palabras, creo que son muy importantes, que es concienciación y formación. Y hay que separarlas. La concienciación la tenemos que tener todos. Y además, uniéndolo a la ponencia del capitán, ¿vale? Tenemos que desarrollar, deberíamos ser capaces de desarrollar esa cultura de seguridad y dentro de ella de ciberseguridad. Y aún más, o sea, de cultura de seguridad y defensa. Él lo ha dicho, yo es que estoy muy en esa línea. Estamos continuamente, o sea, estamos en una guerra permanente. Otro ejemplo jocoso, por hacerlo, es que si no suena todo muy machacón, ¿vale? Todos llegamos a casa y cerramos la puerta de casa. Joder, qué miedo, a ver si nos entra alguien, ¿no? Sin embargo, vamos a nuestras empresas, a nuestras oficinas y parece que existe un poco de desidia o pocas ganas o, joder, otra vez poner la contraseña. Es que yo estoy harto. ¿Puedo poner la misma? No puedes poner la misma. ¿Vale? Hay que cambiarla. ¿Vale? Parece que lo que nos afecta directamente, eso sí, lo de otras cosas no. Y como también he oído esta mañana y además me ha gustado mucho, todos nos podemos vender. Y no quiero decir que nos vendamos, pero todos tenemos algo. Eso añado también una experiencia, un compañero de Castellón, que una vez, hace ya unos años, decía,
si es que yo no tengo nada, yo no soy importante. Digo, sí, tú eres importante. Y le enteré solamente con una tontería. Digo, ¿tienes tarjeta? ¿Tienes tarjeta bancaria o una Visa? Sí, digo, pues ya eres importante. Para los malos ya eres importante. ¿Vale? ¿Qué es lo que quiero decir? Concienciación desde temprana edad, a ser posible. No es una cosa que podemos hacer nosotros. Yo creo que ahí deberían estar implicados ya la parte más de gobierno, de política, ser capaz, igual que se está intentando educar o lo intentamos educar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes desde temprana edad en determinadas áreas, deberíamos hacer lo mismo. Como he dicho, en seguridad y defensa y más profundizando más en la parte de ciberseguridad. Ejemplos, tabletas, acceso a dispositivos móviles, acceso a Internet, a todo, y cuando digo a todo lo malo, porque a lo bueno normalmente no vamos, ¿vale? Y después tenemos la parte de formación. Y en la parte de formación yo creo que ahí tenemos un camino por recorrer un poquito grande. Antes lo hemos comentado también, ¿vale? Que nosotros venimos un poco de rebote, o sea, somos ingenieros en informática, pero no tenemos una titulación, salvo que nos hayamos formado, ¿vale?, en seguridad en informática. Entonces, en ese sentido, hay varias iniciativas. ENISA anda por ahí con sus 12 roles de ciberseguridad, el de resiliencia, el CISO. Hay 12, pero los tienen, volvemos a lo mismo, hay que aterrizarlos y eso hay que ponerlo en marcha, ¿vale? Y no está puesto en marcha. Yo todavía no conozco a nadie que se llame ingeniero, tenga una titulación, ¿vale?, reglada y formal en ingeniero en ciberseguridad. Tenemos después, como bien ha comentado Pepe también, que la ley en la NIS 2, la transposición seguramente va a obligar a que el CISO o el responsable de seguridad lógica de información o como se quiera llamar, ¿vale?, el título que se le quiera poner, va a tener que tener una habilitación en seguridad. O sea, va a tener que terminar haciendo un curso. ¿De qué tipo? No lo sé. En ese aspecto yo os puedo trasladar que hace 2 años y poquito, ¿vale?, formo parte del grupo de trabajo del Foro Nacional de Ciberseguridad y este grupo, hay un grupo de trabajo que habla es de formación y gestión del talento. Y estuvimos desarrollando precisamente ese perfil, esa habilitación de seguridad. Se trasladó y eso está en manos de quien al final tiene que decir, oye, esto hay que ponerlo en marcha, ¿no? A lo mejor conseguimos que con la transposición, ¿no?, con la NIS 2, que como os decía, creo que es una oportunidad, no hay que tener miedo a las leyes, insisto, ¿vale? Conseguimos que se empiece a hacer ese camino. Después también sé que a nivel de universidades, ¿vale?, de universidades españolas, también se estaba definiendo el perfilado de esa carrera, de esos estudios que fuesen específicos a ciberseguridad. E incluso a nivel de Ministerio de Educación, la gente de formación profesional también estaba definiendo esos papeles, ¿no?, y esa posible formación reglada. Entonces, por una parte, como decía, es necesaria la parte de concienciación, es necesaria, muy importante, la parte de formación, ¿vale? Y estamos caminando. Se está caminando, yo no sé cuánto se tardará. Al final hay cosas que no son de un día para otro. Normalmente las cosas que son de un día para otro, al tercer día caen. Y además, aunque estemos en Semana Santa, no resucitan. Y después, una labor que nos ha tocado, creo que hacer a todos, porque estaba en nuestras manos hacerla, era parte de nuestra obligación, era pues las famosas mandar vídeos, mandar consejos, mandar píldoras. Eso ha ido evolucionando, por suerte, y ahí la empresa privada ha visto un nicho de mercado y dice, ostras, pues vamos a crear plataformas de formación donde entran, se hacen ahí sus jueguecitos, se ven sus vídeos y demás. Con lo cual, bueno, pero no hay que dejarlo nunca en el olvido porque
tú das la brasa hoy, ¿vale? Das la brasa, estás ahí media hora ahí con 20 personas ahí en tu salón de actos, les explicas, les dices, ves un vídeo, les enseñas y al día siguiente les llega un correo y ese, oye, esto es spam, esto hay que borrarlo, tal, oye, que lo borro, Juan Carlos, y lo borran. A las 4 semanas, de los 20, ¿vale? 10 lo borran, esto es seguro, esto no es para nosotros, lo borran. A los 3 meses he pinchado. Pepe, pero no, Pepe no, voy a cambiar de nombre. Manolo, que te dije que no pinchases. O sea, o por lo menos consúltanos. ¿Vale? Entonces, siguiendo ese hilo, yo una de las cosas que estoy barajando, que estoy intentando ver cómo aterrizarlo, es hacer como se hace con los planes de seguridad más físicas de incendios y cosas de estas en las oficinas, ¿no? El aviso, suena la alarma, todos corriendo, para afuera, ¿no? Es hacerlo algo más práctico y en ese sentido estoy intentándolo pensar, ¿vale? A ver cómo se podría hacer. La Autoridad Portuaria de Castellón participó hace unos años en unos ejercicios muy prácticos que hace INCIBE, ¿vale? Os los aconsejo, porque la verdad es que te ponen en real y te sale todo lo que no quieres que te salga y que normalmente lo tienes documentado y lo planificas porque además has pasado una certificación. Pues esto de maravilla, al final termina saliendo porque la realidad al final difiere un poco de la teoría, ¿no? Hay cosas por hacer, Cristina, hay cosas por hacer. Estamos aquí, lo estamos trasladando y yo creo que hay gente que tiene que tomar el testigo. O sea, bien a nivel político, bien a nivel privado y, por supuesto, a la gente más joven, pues que empujen, que nos vayan quitando de en medio para seguir empujando el carro de la mejor manera posible. Ahí está en el clavo, que la gente nos vaya empujando. Yo no sé si os pasa, la edad media en las autoridades portuarias, bueno, por suerte ya hay un relevo generacional, pero digamos que esa edad media es elevada. Y por lo menos nosotros en la Autoridad Portuaria de Alicante nos cuesta que la gente reciba con buen agrado esos cursos o esas píldoras de información que damos. Entonces sí que es una tarea que nos cuesta porque sí que has comentado que en el INCIBE se están colgando infografías, hay muchos cursos que de verdad los aconsejamos porque van muy directos, pero no a la empresa privada o a la pública, al ciudadano. Son muy cercanos al ciudadano y todas esas infografías están chapó. Nosotros lo que hacemos es que damos publicidad en la intranet portuaria y bueno, los invitamos a que hagan todos los cursos. Con la iniciativa esta de Puertos del Estado del SOC también hay unas jornadas de concienciación, que hay una plataforma de formación en la que los usuarios pueden acceder y tal, pero luego nos llega el report de la gente que ha hecho el curso y a mí se me calman los pies. Y entonces insistes, venga, cambiamos, ¿cómo lo hacemos? Si son con vídeos, son con tal, lo hacemos presencial, lo hacemos, cuesta, esa concienciación y esa formación cuesta. De todas formas, yo creo que es fundamental realimentarse de los efectos de la práctica. Quiero decir, tú al final diseñas un plan que en nuestro caso intentamos que siempre tengan presente la ciberseguridad en general, que siempre les llegue una pildorita o un vídeo o algo, que no les dé el tostón, porque ya está el pesado pero sea un vídeo de 3 minutos, una píldora, un correo electrónico. Ojo, recordad los consejos prácticos sobre la suplantación de identidad y el phishing. Lo intentas hacer de forma esponjada, sacas tus métricas, quién ha asistido, quién no ha asistido, das tú una chapa específica de algo concreto que has percibido que no se ha entendido bien en la organización. Pones banners en los correos. Ojo, este correo viene de fuera. Si te está diciendo que es de la PV, es de los malos. Y hecho esto, me ha pasado 2 veces. Al día siguiente, al día siguiente, una persona que ha hecho caso a uno de los malos. Y dices, ¿qué parte de este correo es externo y no hagas caso? No habías entendido. Entonces, al final, no es que el humano sea el eslabón más débil. En general, el promedio, creo que cada vez más hay más concienciación. Pero siempre está el despistado, el que pasa, y ahí es donde tenemos un poco el problema. Es lo que decía Enrique, el capitán de fragata, en la presentación, ¿no? Con los sistemas. Tenemos 60.000 puertos. Con que haya uno abierto, ya está. Pues esto es lo mismo. Tienes a lo mejor 500 personas en la empresa. Con que tengas a 3 que le dicen que sí a todo y que se tragan cualquier correo, pues ya tienes el problema. Entonces, luchar con eso y ser capaz de detectarlo e intentar adaptar medidas específicas es lo complicado. Y por último, y llevándolo
un poco al terreno que también nos atañe como responsables de sistemas, comentar que en el CCNCER hay una serie de cursos interesantísimos, que hay bastantes que son de acceso público, pero otros que nos permiten pues eso, seguir creciendo, y unas guías bastante extensas sobre la aplicación de las distintas tecnologías que hay. Sí, yo por dar también un poquito más de publicidad al CCN, como me llevo bien con ellos, pues no hay problema. ¿Vale? Sí que es cierto que colaboran, y si se les pide hacer cualquier proyecto de formación, en la medida de sus posibilidades, en la medida de cómo discurre todo en el mundo, pues si tienen tiempo lo hacen, colaboran, son colaboradores. Pues ahí queda hecha la llamada de atención y de acción. Yo creo que podemos pasar al último bloque, que es el de las preguntas. Si tenéis alguna pregunta que queráis hacerle a cualquiera de los ponentes, tanto relacionado con ciberseguridad como con la carrera profesional, como por el sector portuario. Hola, buenos días. Bueno, como sabéis, yo el sector lo conozco un poquito, ¿vale? Entonces hay un tema que yo creo que los que estáis muy dentro no os dais cuenta, o es mi reflexión. Por ejemplo, a mí salió una noticia: el puerto de Melbourne sufre un ciberataque. Y en realidad el ciberataque lo sufrió la terminal de MSC que da servicio en Puerto Melbourne, ¿vale? Entonces, claro, la gente de fuera, puerto de grúas es puerto. No. Autoridad portuaria sois los que gestionáis espacio portuario, pero quiero decir, las grúas no las vigiláis vosotros. Entonces, yo no sé hasta qué punto, me diréis, Pepe, ya tengo con lo mío que me sobra, que me estás planteando, pero igual que en los planes de emergencia, en planes de emergencia interior y en plan de emergencia exterior, es decir, no debería haber una figura, igual, te lo mido más a ti, igual los puertos más pequeños se les hace bola y no tienen pero alguien que hiciera una coordinación de toda la infraestructura portuaria en un conjunto. Es decir, coordinar de alguna manera, ya entiendo que, claro, pues a lo mejor lo ideal sería un SOC común, pero dices, no, cada tecnología, pero sí, por lo menos tener esa visión de que por ejemplo, la NIS 2 hace mucho hincapié en la cadena de suministro. Realmente, para un puerto se podría entender que sus terminales son como su cadena de suministro. Es decir, no sé qué ya digo, igual es ciencia ficción y dices, bastante tengo lo mío, cada uno que se preocupe de los demás. Pero visto desde fuera, dices infraestructura crítica. Para mí la infraestructura crítica es el puerto, pero también es la terminal que opera. Entonces, no sé hasta qué punto os coordináis con las terminales, vais cada uno a la vuestra, sería un deseable o un futurible, se hace algo y yo no lo sé, un poco es vuestro punto de vista. Me parece interesante la pregunta porque además la respuesta creo que también va a aportar un poco de luz, ¿no? Por ejemplo, a nivel de legislación de protección de las instalaciones físicas, hay un código europeo, el código PBIP, protección del buque e instalaciones portuarias, y ahí sí que se hace mucho hincapié en que el puerto, como tal, y más lo que la gente piensa es pues en el dique, las grúas, que eso es precisamente lo que está concesionado, ¿no? El modelo español y de muchos sitios de los puertos es lo que se llama un puerto landlord, donde tú haces como de casero y tú concesionas el dominio público para uso como terminal o lo que sea. Entonces, desde ese punto de vista, sí que verlo como un todo. Oye, pues si al final sufre un ataque de cualquier tipo, físico o cibernético, la terminal X, pues de alguna forma afecta al puerto. Entre otras cosas porque la cola de camiones va a llegar hasta Chiribella y eso le afecta a MSC, a Costco y a todo el mundo. Pero no deja de ser cierto que, sobre todo a nivel ciber, el sistema de información es absoluta y completamente independiente. O sea, la única conectividad que puede haber entre la autoridad portuaria y una naviera o un concesionario, etcétera, es el Port Community System. Y es un sistema, es un servicio. Entonces, es un servicio tipo web que si no se ve comprometido como tal, que de repente, como pasó pues, cuando el famoso WannaCry, pues a Maersk pues, le zurraron bien. Y tuvo impacto en esa naviera y, por lo tanto, en el servicio que prestaba en Valencia. Pero bueno, el puerto siguió funcionando. Entonces, yo lo que sí que intento es tener una red de networking y hablar con la gente de MSC, etcétera, tener una relación, oye, ¿qué estáis haciendo? Yo estoy haciendo esto. Ah, pues nosotros, mira, se nos ha pasado tal cosa. Oh, mira, te dan ideas, vas compartiendo información.
Pero a la hora de orquestar una respuesta, que creo que es un poco lo que estabas planteando, frente a un ciberataque, es complicado. Nosotros, y siempre brindamos nuestra ayuda en lo que podemos, pero son sistemas de información distintos y entonces poco vamos a poder hacer desde la APV para, si en MSC, por decir un ejemplo, hay un ciberataque, poder echarles un cable. Entonces, sí que es verdad que es bueno que haya una colaboración. En lo físico sí que hay esa coordinación más cercana, porque incluso la legislación te obliga. En lo ciber, hoy por hoy, estamos más segregados, ¿no? No sé si respondo a tu pregunta. Sería de saber, pero no legal. Bueno, segregación a ver la ELA, ¿no? Por aportar algo más sí que sería, porque al final lo ha comentado, son concesiones. Nosotros otorgamos lo que es el espacio en concesión, pero sí que a lo mejor habría que darle una vuelta a ese pliego concesional y añadir algo más. Y esto ya no va solo de seguridad física, de que tienes el suministro que lo puedes contratar con tal persona o que el espacio tú me lo tienes que devolver tal y como te lo he entregado, mejor, o tienes que acometer una serie de mejoras. Es que habría que poner algo en, si es una terminal, pues tendrás que prestar el servicio de esta forma. No le vas a decir con qué programa ni con qué tal, pero sí que meter ahí unas medidas de seguridad lógicas para poder velar por esa seguridad. Sí, nosotros, por ejemplo, en Castellón sí que lógicamente, o sea, si nosotros interviniésemos, pasaríamos a ser el SOC, ¿no? Como dice Pepe, pues podemos colaborar, os podemos echar una mano, pero resolveros la papeleta es vuestra. Nosotros, al final, la jugada, como autoridad portuaria, lo que tenemos que velar es porque el servicio que se presta dentro del puerto siga funcionando y que, como él decía, los camiones no lleguen a Chiribella, ¿no? Pero claro, no es cosa nuestra, ¿no?, el resolver el problema. En ese sentido, nosotros ahora no sé si habrá sido este año o el año pasado, hablándolo José y yo, en algún momento nos hemos planteado el decir, hostia, si pasa algo, a lo mejor, en la línea que dice Patri, deberíamos empezar a plantearnos que en la medida de lo posible, en los pliegos, se exigiese a las terminales, a las concesiones, determinados cumplimientos. Lo que pasa es que eso también, pues al final también hay que sentarse, mirarlo con mucho cariño, porque la seguridad física viene desde la época de los egipcios y esta no. Entonces, plasmar algo exigiéndole a una terminal algo de este punto, a lo mejor a nivel normativo, que vuelvo a insistir, las leyes no son malas, a saber si se podría llevar a cabo o no. Seguramente sí que se podrían exigir cosas, pero con delicadeza y cariño. No debe ser un activo crítico para la autoridad portuaria, y si a la autoridad portuaria le afecta el nivel medio del ENS y te obliga a una serie de medidas, como puede ser doble línea para conectarte a Internet y no quedarte sin servicio, pues a aquellos terminales o servicios que tengan activos críticos para la operativa, obligarles un poco a hacerlo. Sí que es verdad, pero es otro escenario, la cadena de suministro de una autoridad portuaria, que no son las terminales, no son los concesionarios, no son las navieras, curiosamente. Sí que es un proveedor de servicios, un proveedor de software, un servicio en la nube, un proveedor de comunicaciones. Ahí sí que tienes que, además te obliga la legislación, pero bueno, por lógica, sí que tienes que tener previstos dentro del contrato de servicios, desde luego, unos SLAs y un seguimiento de los mismos y, evidentemente, consecuencias en caso de incumplimiento, si no se quedan agua de bajas, pero también, muy importante, un punto único de contacto en caso de ciberincidente. Es decir, si alguien que te está desarrollando un software y que tiene conexión por VPN a piñón fijo a tu red para dejar código, etcétera, se ve comprometido por un ataque, ahí tiene que haber una respuesta coordinada e inmediata. Cortar comunicaciones, contactar con el CISO de IC, que ya tienes que tener el contacto, oye, qué es lo que está pasando, cómo os va a afectar, etcétera. Ahí sí que tiene que haber una coordinación. Pero estamos hablando de un escenario, pese a lo que desde fuera pueda parecer, completamente distinto. El plan de emergencias de los puertos se va a tener que ampliar para meter todo el tema de ciberseguridad. Hola, buenos días. Bueno, yo tenía un comentario y una pregunta, lo que pasa que la pregunta la acaba de hacer esta persona, con lo cual ha quedado respondida. El comentario es por lo que ha comentado Juan Carlos acerca de la formación en ciberseguridad. Ha hablado de planes específicos académicos. Yo soy profesor de la Universidad de Alicante y sí que ya a nivel de formación universitaria ya existen másteres de ciberseguridad
implantados, incluso en formación profesional ya se ha puesto en marcha programas de formación en ciberseguridad. Quizás el tema está en que la figura de CISO todavía no está interiorizada en las empresas. Lo que está pasando, yo por lo menos veo en el sector profesional, es que todos los estudiantes que acaban con un máster de ciberseguridad son fichados por consultoras de ciberseguridad. Porque yo creo que hoy en día un poco el servicio propio dentro de la empresa no existe, sino lo que hace es se contrata una consultora para que lleve a cabo el servicio. Y yo creo que simplemente es una cuestión de tiempo. Igual que los ingenieros en informática, con el paso del tiempo nos hemos ido especializando en ciertos campos que ha venido también con la reglamentación, pues ahora probablemente en las empresas se fichará un CISO para todo ese tipo de tareas. Sí, a ver, te doy la razón. Ya te he comentado que lo que estaba diciendo yo era de hace 2 años y pico, y sé que ha evolucionado. Máster en seguridad de la informática sé que existen, ¿vale? Desde hace 10 años, por lo menos, ¿no? Pero ese grado en ingeniería, ese todavía está por salir, ¿vale? Y al final, la gente que sale, si tienes que hacer un máster para que te contraten como CISO, ahí hay todavía un gap, ¿vale? Es a lo que me refería. Y después sí que estoy contigo, que además lo tenía preparado, porque yo me he apuntado las cositas, ¿vale? Es que hay que aprovechar la ley, ¿no? Hay que utilizarla como una oportunidad en las organizaciones, en todas, en privadas y públicas, porque en la pública ocurre lo mismo que en la privada. Esa figura de CISO, el Cuerpo Superior de Ingenieros de la Administración General del Estado, es el Cuerpo Superior de Ingenieros en Informática de la Administración General del Estado. No hay un Cuerpo Superior de Ingenieros en Seguridad en Informática, ¿vale? ¿Qué es lo que quiero decir? Que ese papel y ese rol, ¿vale? Deberían aprovecharlo, incluirlo, no solo el papel, sino la ciberseguridad dentro de la propia estrategia de la empresa. Es que es algo más dentro de la empresa, debería ser algo más. No es el grupo que, pues se lo ponemos a la gente de sistemas, que lo lleve sistemas, que lo monte sistemas. Como decía también al principio, ¿no? Depende un poco del tamaño de la organización, de la capacidad y recursos que tenga. Sí que es cierto que pueden dotar y suplir esa figura, ponerla en marcha, pero otras no. Pero sí que la ciberseguridad en sí se debería aprovechar el que no esté, subirse al carro, que formase parte de la propia estrategia de la empresa. Es que no la van a dar. Sí, estoy de acuerdo contigo que el CISO debería estar en el Consejo de Administración, como se ha comentado, porque es una decisión estratégica hoy en día de las empresas. Gracias. Si os parece, podemos seguir la charla, o si tenéis más preguntas, aprovechando que tenemos la pausa café. Yo solo os quería agradecer nuevamente vuestra generosidad al participar hoy y dedicar vuestro tiempo a esta jornada, y también a vosotros, que vuestro tiempo también es valioso. Esperamos haberos aportado algo de valor. Muchas gracias.